Muy buenos días, hermanos de la Misión del Valle de México. Les damos una cordial bienvenida por acompañarnos en esta transmisión. Estamos contentos de compartir un sábado, de poder llegar hasta sus hogares con la principal encomienda de alabar el nombre de nuestro Dios. Sabemos la situación que está pasando el mundo actual, pero queremos que eso no nos limite para poder alabar a nuestro Dios. ¿Y qué les parece si todos juntos, este sábado glorioso, entonamos las estrofas del himno número 1 para comenzar esa alabanza a nuestro Dios? Les invito a que en sus hogares podamos buscarlo en nuestros himnarios y cantar con mucho gozo a nuestro Dios. De esta semana, que se encuentra en Hebreos capítulo 4 versículo 12. Hebreos 4, 12, les pido que me acompañen en la lectura y dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Con estas palabras, hermanos, quiero invitarles a que inclinemos nuestros rostros para hacer una oración. Querido Padre, te agradecemos en esta mañana por la vida y la salud. Gracias por tu misericordia. Gracias por ese poder que día a día nos demuestras, Padre Santo. En esta mañana de sábado queremos invocar tu presencia en nuestras vidas, Padre. Que tú nos ayudes para que al poder estudiar tu palabra podamos sentir tu Espíritu Santo. Que podamos sentir un momento de paz a pesar de la situación que actualmente estamos viviendo, Padre. Tú conoces los problemas que tenemos. Tú sabes que hay personas que están sufriendo, hay muertes. Pero nosotros sabemos, Padre, que tenemos una esperanza viva y recurrimos a ella cada momento en que nos sentimos con temor. Padre Santo, en esta mañana queremos poner en tus manos a todos los enfermos de tu pueblo, a todos los enfermos de este mundo, Padre. Te pedimos que tú les fortalezcas, que tú les ayudes a sentir aún en esas circunstancias tu presencia, Padre. Que a cada uno de los familiares que han perdido a alguien, tú les des la fortaleza para seguir adelante, Padre. Que nos ayudes para contribuir como buenos ciudadanos, como buenos cristianos, Padre, como buenos adventistas,
Ayúdanos a hacer siempre la parte que nos corresponde. Ayúdanos para ponernos a la orden de las indicaciones que tú nos des para saber cómo actuar en estos momentos, Padre. Te pedimos que tú pongas en nuestro corazón también el deseo de ayudar a los demás, que nos permitas poder ser una luz hoy que tanto se necesita en el mundo, Padre. Gracias por este sábado. Gracias porque a pesar de que no podemos estar reunidos, cada uno en nuestros hogares podemos alabar tu nombre. Te pedimos que tú te quedes con nosotros y que este sábado sea un sábado lleno de gozo, Padre. Todo esto te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues para seguir con la alabanza a nuestro Dios, les voy a invitar a que entonemos el himno número 74. Himno número 74. Compartir con todos y que, aunque no vayamos a la iglesia, cada uno de nuestros hogares podamos decir presente 7, que cada uno de nosotros podamos estar disfrutando del estudio de nuestra lección de escuela sabática y poder compartir ese aprendizaje que cada semana nos deja. En esta mañana estamos muy contentos porque tenemos hermanos que vienen del distrito de Metepec, quienes van a compartir con nosotros el estudio de la lección de escuela sabática. Pero antes quiero invitarles para que inclinemos nuestro rostro y pidamos la dirección de nuestro Dios. Querido Padre, ahora que vamos a iniciar con el estudio de la lección de escuela sabática, queremos pedirle tu Santo Espíritu, Padre. Ayúdanos para que cada día nosotros podamos contestar a todas las interrogantes de la vida con un escrito está. Que el fundamento de nuestras creencias, de nuestra fe, sea tu santa palabra. Ayúdanos a que podamos hacer crecer ese amor por su estudio, que sea quien rija nuestra vida diaria, Padre. Nos ponemos en tus manos y pedimos que las personas que van a hacer uso de ella, Padre, puedan ser un medio para que tu palabra pueda ser proclamada en todo el mundo. Quédate con nosotros en esta mañana, te lo suplicamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hola hermanos, muy buenos días. Les saludamos en este día sábado, un día de adoración a nuestro Dios. Dadas las circunstancias sanitarias de nuestro país, lo hacemos ahora y les mandamos un cálido abrazo desde aquí, virtualmente, ya que las ordenanzas, las disposiciones gubernamentales son quedarnos en casa. Por esta razón es que les estamos enviando a través de esta
canal las lecciones y las alabanzas a nuestro Dios en este día tan especial. En esta mañana vamos a tener el repaso de la lección, nos ha sido encomendado al distrito de Metepec, y quisiera presentarles a quienes van a exponer aquí en esta mañana los diferentes tópicos de la lección de esta semana. Tenemos a mi derecha, a mi extrema derecha, nuestro hermano Luis Hernández, quien él viene de la Iglesia de las Torres. Hermano, bienvenido. Gracias. Tenemos también a nuestra hermana Mara Castaños, quien ella viene en representación de la Iglesia de Ocotitlán. Hermana, bienvenida. Gracias. Y aquí a mi derecha, inmediatamente, tenemos a nuestra hermana Nayeli Hernández, que viene en representación de las Torres, y un servidor de la Iglesia de Metepec. En esta mañana vamos a dar inicio a la lección, ya hemos orado por ello, y quisiera introducir la lección de esta manera. Cuando nosotros empezamos a estudiar la palabra de Dios, nunca supimos realmente cuál fue la razón por la cual llegó a nosotros. Pero cuando nosotros descubrimos que era la única regla de fe que nosotros manejamos dentro del cristianismo y en especial en nuestra Iglesia Adventista del Séptimo Día, estudiamos un poquito, fuimos más allá y encontramos la razón por la cual es nuestra única regla de fe. A través de las épocas encontramos que en la época de Martín Lutero, en la época del protestantismo, encontramos que él estudió asiduamente la escritura, y él pudo encontrar que no había otra regla de fe que no fuera la palabra de Dios, ya que las ordenanzas, los mandamientos, las tradiciones y hasta las situaciones económicas estaban prevaleciendo arriba de la palabra de Dios. Es por ello que él realza la palabra de Dios y dice: esto es solo lo que debemos obedecer. Y por eso es el título de esta lección, Sola Escritura. Bien, vamos a dar inicio con el primer tópico de esta lección, la Biblia como norma imperante. Bien, adelante. Gracias, buenos días hermanos, feliz sábado. Como todos sabemos, la Biblia debe ser el fundamento de cualquier doctrina. Y gracias a nuestro Dios porque nuestra iglesia es reconocida como el pueblo del libro, es decir, la autoridad de la Biblia es la que guía nuestra doctrina y también nuestras prácticas. Como ejemplo tenemos o podemos mencionar nosotros todo lo relacionado con cuestiones de salud o cuestiones de mayordomía, que todo tiene su fundamento en la palabra de Dios. De acuerdo a lo que estudiamos en la parte del día lunes en la lección, sabemos que así como en el principio el pueblo adventista ha tenido como fundamento la escritura, en el tiempo de Pablo sabemos que existían algunos problemas también en cuestión de interpretación de la palabra de Dios. Y el texto que tenemos en la parte del día lunes, que es repetido en Corintios 4, 1 al 6, hay una parte fundamental que nos dice que no debemos pensar más de lo que está escrito. Esto se refiere a que no debemos nosotros ni añadir ni quitar. Es decir, sí podemos pensar, podemos utilizar otras fuentes para poder entender mejor algunos textos, algunos pasajes de la Escritura, pero solo la Escritura debe ser el fundamento de nuestra doctrina y de nuestras prácticas, como yo lo había mencionado. Esto lo hace Pablo con el fin de que nosotros no podamos aceptar o no podamos creer en lo que el hombre ha escrito, en lo que el hombre ha fundamentado alguna práctica o alguna doctrina. Podemos utilizarlo, como ya lo he mencionado, como una fuente. Tenemos el caso, por ejemplo, de la arqueología bíblica, de la historia. En nuestro tiempo, lo que estamos viviendo, si ustedes han escuchado y han visto en las redes sociales, se está haciendo historia por el momento crítico que estamos pasando, y a raíz de eso muchos se atreven a hacer algún argumento, a escribir incluso algo relacionado con lo que estamos viviendo, a la profecía. Pero sabemos que todo está escrito, los tiempos y todo lo que Dios nos dejó escrito es lo que debe de guiar y nos debe de conducir exclusivamente como guía de nuestra fe. Y solamente la Biblia
como norma imperante de nuestra fe. Bien, nosotros encontramos, es bien cierto, que la palabra de Dios es nuestra única regla de fe. Por lo tanto, quisiera que se empleara un poquito más ese término de no debes pensar más allá. O sea, ¿a qué se refería específicamente Pablo cuando dijo eso? Bueno, el no pensar más allá, como ya he mencionado, es de que nosotros podemos estudiar la palabra de Dios, pero bajo el principio de la autoridad que la Biblia misma tiene. Es decir, no podemos nosotros, como ya lo he mencionado, añadir o quitar lo que ya ha sido escrito. Muy bien, ¿algún comentario más? Es importante pensar que no podemos usar otras cosas para guiar el estudio de la Biblia, algún diccionario bíblico, algunos escritos de otros teólogos, lo podemos hacer, pero siempre debemos recordar que la autoridad, que la doctrina la basa la Biblia, que es lo que es donde está la verdad. Lo demás nos puede ayudar a ampliar, pero nuestro pensamiento no debe ser diferente a lo que está en la Biblia, sino que sea esa parte que nosotros leemos, lo que aprendamos. Correcto, muchas gracias. ¿Algo más? No. Bueno, entonces pasaríamos al siguiente tema, al siguiente tópico de la lección de esta semana. Bueno, la claridad de la Biblia. Yo antes de abordar más acerca de este tema, quisiera hacer una pregunta. ¿Cuántas veces uno de nosotros hemos limitado a veces las escrituras a cierto grupo de personas? A veces dejamos el estudio de la Biblia únicamente para nuestros líderes, nuestros pastores, y decimos, no, pues lo que ellos nos enseñan, ¿no? Y creemos, a veces lamentablemente como adventistas, que la Biblia no es 100% clara, pero aquí nos menciona que la Biblia es tan clara que incluso los niños pueden entenderla. Entonces creo que es también parte de nuestros principios como adventistas reconocer que la Biblia es clara en todo lo que se menciona. El mismo Jesús, mientras estuvo aquí en la tierra, él hizo mucho hincapié a sus discípulos y con quien predicaba, mencionaba los escritos de Moisés, mencionaba las historias, y él enfocaba sus predicaciones, todo lo que él decía, lo tenía en una base bíblica. Entonces, ¿cuánto más nosotros también lo que hablamos, lo que decimos, debemos de tenerlo fundamentado en esta base bíblica? Es también importante decir que la Biblia nos alienta y nos inspira a nosotros a que podamos llevar ese estudio más profundo de las Sagradas Escrituras. Es importante que cada uno de nuestros hogares lo llevemos a cabo. Pongámonos a pensar en algún versículo que en algún momento se nos hizo difícil de entender en su momento. Pero realmente no es porque el versículo en realidad sea complicado, sino porque el estudio que nosotros estamos realizando tal vez no está siendo tan profundo. Por eso es que el versículo no está siendo claro a veces en nuestras vidas. Y aquí mismo lo menciona, que muchas veces es complicado el hecho de que entendamos al 100% lo que dice la Biblia, pero no lo pongamos en práctica. Realmente la Biblia es clara en lo que dice. No hay nada que ocultar en la Biblia. Nos menciona aquí acerca también de las profecías. Es algo que nosotros conocemos. Es algo que nosotros claramente podemos entender. No es algo que sea oculto o que solamente esté limitado a un grupo de personas. Todos lo podemos entender siempre y cuando tengamos el estudio adecuado de la palabra de Dios. También nos dice que la palabra de Dios es suficientemente clara sobre las cosas que realmente nosotros necesitamos saber y comprender, especialmente con el tema de la salvación. Y creo que está claro lo que la Biblia nos menciona o nos quiere decir acerca de la salvación y cómo nosotros somos salvos por gracia de Dios. Es correcto, yo creo que en realidad la Escritura es bien entendible, muy clara, que si bien es cierto, algunas veces tenemos algunos pasajes que nos son difíciles de entender, pero es porque no hemos ido más allá. Nos hemos quedado en un texto, en un pasaje, y no vamos más allá para poder encontrar la claridad de la Biblia. Y encontramos que la unidad de la Biblia
no hay alguna contradicción en ello. No hay alguna parte que pudiera decir, es que aquí dice una cosa y acá dice otra. Entonces, esa claridad y esa unidad nos permite nosotros confiar más aún en la palabra de Dios. Así es que, bien lo comentas, es tan clara que hasta algún pequeño lo podría entender. Así es que, ¿algún comentario más, Luis? Yo creo que lo que comentó la hermana es muy cierto, y también debemos de recordar de que toda la Escritura fue inspirada por Dios, y precisamente por eso desde el primer libro hasta el último libro podemos entender exactamente la voluntad de nuestro Padre. No podemos excluir ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento, o no podemos excluir un libro de otro, porque todo empalma. La unidad de la palabra de Dios es luz, no puede ser solamente una parte la que pueda guiar nuestra vida. ¿Correcto? ¿Ayer? Me gusta la parte que dice que aún los niños. Eso significa que realmente cualquier persona puede leer la Escritura, no está solamente para alguien. El que un niño, el que tenga un lenguaje tan sencillo, que un niño lo pueda entender en las doctrinas más básicas, significa que si no lo hemos entendido es porque no lo estamos leyendo, porque no lo estamos escudriñando. En realidad no es que no esté ahí la información para todos, sino que no estamos haciendo uso de las Escrituras. Es correcto. Bien, ¿algún otro comentario más? ¿No? Para pasar al siguiente tópico de la lección de esta semana. Nayeli, ¿tienes tu tiempo? Muchas gracias. Es un gusto estar aquí con ustedes este sábado. Deseo que todos podamos gozar de la compañía de nuestro Dios. Y quisiera iniciar leyendo un texto bíblico, si me ayudaran a buscar 2 de Timoteo 3:16. 2 de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Así es, toda la Escritura es inspirada por Dios. Nos afirman que es inspirada por Dios. Entonces, ¿cómo es que podríamos creer que la Biblia se contradiga? Que la Biblia en el Antiguo Testamento diga una cosa o en el Nuevo Testamento otra. No sería entonces útil ni para enseñar, ni para redarguir, ni para corregir, ¿no es así? No sé si a ustedes les ha pasado. A mí en una ocasión me pasó que llegó el novio de una amiga y ellos son cristianos y me comenzó a hacer preguntas. Entonces mi amiga dice, no, es que ella no va a la iglesia el domingo, va el sábado. Entonces volteé y me dice, entonces tú guardas la ley de Moisés. No sé si alguna vez les han dicho así, que si guardan el sábado es porque guardan la ley de Moisés. Pensé, el sábado es un tema muy controversial en este aspecto con los cristianos, porque dicen que estaba en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento ya quedó abolido. ¿No es así? ¿No tienen ustedes algún otro tema en específico donde les haya pasado algo similar, que les digan, es que eso es de Moisés o es que eso era antes? ¿Alguna vez les ha pasado? Sí, varias veces. Hay muchas denominaciones que sostienen esa posición. Así es. El antiguo, la ley más bien fue para los judíos, los hebreos de esa época. Es cierto, tienes razón, muchas denominaciones sostienen ello. Pero la Biblia, ¿qué dice? La Biblia es una unidad, es algo completo. Yo no puedo pensar en que compre un libro que hable a lo mejor sobre matemáticas y en el libro cambie totalmente el tema. Podrá tener subtemas, podrá tener, como la Biblia, doctrinas principales, pero es un todo, ¿no? El libro me va a hablar ¿de qué? De matemáticas, aunque me hable en un capítulo sobre un tema específico, otro capítulo sobre otro. Lo mismo pasa con la Biblia. El Nuevo Testamento se basa en el Antiguo Testamento y viceversa, el Antiguo va a desplegar al Nuevo Testamento. Es decir, que es una unidad, es completo. Dios la inspiró y no la podemos tomar por separado. Eso pasa cuando nosotros estudiamos algunos temas.
No podemos tomar un versículo y tomarlo por separado para entonces decir mi propia doctrina. Es que yo pienso que es así porque este versículo es exactamente así. Y eso nos lleva a que la Escritura interpreta a la Escritura. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús iba en el camino de Maús después de que resucitó, con los dos hombres que iban en el camino? Jesús comenzó a contarles la historia desde el Antiguo Testamento. No sé si me pueden ayudar a buscar Lucas 24, 27. Si le pudieran dar lectura. Sí, dice la palabra de Dios, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Muchas gracias. Primero entendemos que la Biblia es una unidad, y una vez que la entendemos, entonces podemos ver que la Escritura interpreta la Escritura. Aquí Jesús comenzó a contarles desde el inicio, entonces él no podía contar si no fuera todo un conjunto, ¿no? Si solo fuera por partes, pues ni siquiera lo hubiera tocado el tema. La Biblia, la lección nos dice que la belleza es permitir que la Escritura interprete a la Escritura. Entonces, si nosotros encontramos un texto que a lo mejor se está contradiciendo un poco, tendríamos que estudiar más a fondo, tendríamos que estudiar texto por texto, ver el contexto en el que está escrito, ver lo cultural. Recuerden que la semana pasada hablamos de la cultura, ver en qué tiempo estaba escrito, para quién iba dirigidas las palabras, y entonces podemos entender que no se está contradiciendo, sino que es una unidad que se va a ir interpretando a sí misma. Es muy importante lo que comenta la hermana Nayel, y quisiera resaltar al comentario que tenemos en la parte de la lección, que nos dice lo siguiente: el estudio fiel y en oración de la palabra con una actitud de humildad y sumisión seguramente dará grandes frutos, y esos frutos pues serán de que nuestra fe será guiada exclusivamente por la palabra de Dios en busca de nuestra salvación. Muchas gracias, hermano. Yo quisiera concluir recordando que la Biblia es su propio intérprete, pero para que esto sea, nosotros necesitamos escudriñarlas. Recordemos cuando Jesús tuvo las tentaciones, Él siempre contestó con un escrito está. Y lo pudo hacer así porque conocía la Biblia, porque conocía los escritos, había estudiado. Entonces, que nosotros podamos encontrar en la Biblia la propia interpretación de cada uno de los textos que estudiamos, y que cuando nosotros tengamos dudas sobre algún tema, sobre algo en específico, podamos ir y buscar sobre todo lo que habla la Biblia en cuanto a ese tema y no tomarlo como algo aislado. ¿Algún comentario más? No, gracias, Lady. Bien, pasamos a uno de los tópicos muy interesantes como Iglesia Adventista, que ha causado algunas molestias, algunas inconformidades también, acerca del espíritu de profecía. ¿Cuál es el papel que el espíritu de profecía tiene en nuestra iglesia? Bien, nosotros podemos comprobar bíblicamente que nuestra hermana Elena Harmon, ella estaba siendo inspirada por Dios, que ella fue, mejor dicho, una profeta elegida por Dios. Bíblicamente lo podemos comprobar, pero lo que no podemos dejar como tema específico o como tema sin tocar es cuál es la posición que nuestra iglesia tiene respecto a ella frente a las Escrituras. Entonces nosotros encontramos que es bien cierto, el espíritu profecía, como toda la época del pueblo de Israel, siempre hubo profetas, y que fueron los portavoces del mensaje de nuestro Dios, pero nunca le quitaron la autoridad a Dios. Es decir, ellos solamente fueron los mensajeros, dijeron, esto es lo que quiere Dios, esto es lo que pide Dios de ti,
pero nunca dijeron, yo te lo ordeno o yo de mi parte hago esto, sino que siempre fueron portadores del mensaje de Dios. No es otra cosa que el mismo plan que tiene Dios con nuestra hermana White. Y es por ello que nosotros podemos enfrentar este tema con toda claridad, con toda valentía y con toda seguridad, que no está por encima de la palabra de Dios. Ella misma lo reconoce. Leo aquí en la lección, ella dice, según ella misma, sus escritos en comparación con las escrituras eran una luz menor para guiar a los hombres y mujeres a la luz mayor, es decir, a la palabra de Dios. Ella nunca se puso en autoridad o en un lugar más alto que arriba de nuestro Dios o semejante a Dios. Nunca lo mencionó. Todos sus escritos ella los apoya en alusión a la palabra de Dios. Dice, Dios me ha indicado, Dios me ha dicho, nunca externó un comentario propio, sino que también se basaba en las escrituras. Por eso algunos de nosotros hay alguna discrepancia en nuestra iglesia, pero porque nos ha faltado estudiar un poquito más acerca del origen de las profecías en nuestra iglesia, del origen de nuestros profetas, pero sobre todo la vida de Elena Harmon. Ella no estaba en la situación de ponerse ni siquiera a un lado de Dios. Siempre dijo, yo soy la luz menor. Por esta razón nosotros no tenemos por qué dudar en que ella es un gran apoyo, nos aclara muchas cosas, muchas lagunas quizá que pudieran existir en algún pasaje que pudiéramos nosotros no entenderlo. El espíritu de profecía nos los aclara de una manera muy sencilla también, muy clara, pero jamás se puso al nivel de las escrituras, mucho menos al nivel de Dios. El espíritu de profecía sigue siendo un mensajero, en este caso Elena de White. Ella estaba en la posición de seguir transmitiendo lo que Dios le había ordenado, y es por ello que nosotros no debiéramos dudar siquiera. Ella nunca tuvo esa intención, y es por ello que nosotros confiemos en que lo que el espíritu de profecía nos recomienda es por algo que también esté inspirado por Dios. Comentaban al inicio, tenemos materiales auxiliares. Para estudiar la Biblia podemos tomar un atlas, podemos tomar un diccionario bíblico, podemos utilizar una concordancia, pero también podemos tomar los escritos del espíritu de profecía. También son auxiliares para nuestra comprensión de la sola palabra que es la de Dios. Entonces también es un material de apoyo para nosotros, así como lo fueron los profetas en su tiempo. Así es que nosotros debemos estar confiados en que no está en la posición, bueno, nunca estuvo, mejor dicho, en la posición de estar igual o mayor que Dios, sino siempre de auxiliar al pueblo de Dios. Y es por ello que nosotros debemos estar, pero bien conscientes, que estos escritos que nos dejaron a través de sus libros son sencillos, muy claros, muy entendibles, y ha sido traducido en infinidad de idiomas para que podamos nosotros comprender la palabra de Dios, pero sin dejar en primer lugar el estudio de la palabra de Dios. Lo comentó Luis, con un espíritu de humildad, con un espíritu de disposición, para que el Espíritu Santo nos pueda inspirar, nos pueda tocar, para entender esos pasajes difíciles que también han comentado, que a veces no los podemos entender, pero como bien dijeron, la interpretación de la Biblia se da sola. Por lo tanto, nosotros si estudiáramos la Biblia de una manera, como bien lo dice, escudriñar las Escrituras, no leer las Escrituras, sino estudiar las Escrituras, y veremos que los textos, contextos, los lugares, las personas, los tiempos, las culturas, nos ayudan mucho a entender esos pasajes. Y cuando nosotros tomamos el espíritu de profecía, nos los aclara aún más. Pero el pasaje sigue siendo el bíblico. No nos salimos de ahí, y es por ello que no debemos dudar, no debemos siquiera titubear en aceptar a Elena como una profetisa de Dios, y que esto nos permita tener más visión sobre los asuntos bíblicos. Pero ella misma, insisto mucho, lo reconoció. Ella no tenía ninguna intención de ser la luz mayor. Así es que, hermanos, estemos bien confiados
no hagamos caso a aquellos comentarios de que otros y que ella quiere tomar el lugar de Dios y que lo quiere hacer a un lado. Es por ello que la iglesia ha tenido mucha disidencia a veces, ¿sí? Porque no han buscado la verdadera intención que Dios tuvo a través de nuestra profetisa moderna. Es por ello que les invito a que estudiemos mucho sus escritos. Ella misma reconoce que no es alguien más que la palabra de Dios, mucho menos que Dios, y por ello estemos confiados que bien es cierto, es un auxiliar de estudio para nuestra escritura. ¿Algún otro comentario? A mí me gustaría comentar que es importante que recordemos que los escritos de la hermana White no son ni un reemplazo ni un atajo para la Biblia. O sea, el estudio de la Biblia debe ser primordial. Incluso en la lección nos dice que, esta parte me gustó bastante, nos dice, ella comenta, no están familiarizados con las escrituras. Si hubieran estudiado la palabra de Dios con un deseo de alcanzar la norma bíblica y lograr la perfección cristiana, no habrían necesitado los testimonios. Es porque han descuidado el conocimiento del libro inspirado por Dios, por lo que Él ha intentado alcanzarlos por medio de testimonios sencillos y directos. Al final, nuestro descuido de la lectura de la palabra de Dios es lo que nos hace no conocer el mensaje que Dios quiere para nosotros, la salvación. ¿Correcto? ¿Algo más? De hecho, yo sí quisiera comentar lo que la lección nos dice. Nos dice que la hermana White sostuvo repetidamente que la Biblia es la máxima autoridad y la norma final para todas las doctrinas, la fe y las prácticas. Y ya con los comentarios que hicimos, que precisamente no antepone sus escritos ante la Biblia. Reconoce la autoridad como autoridad máxima la Biblia. ¿Es correcto? De hecho, en una ocasión una persona me decía que quería leer la Biblia así como un libro normal. Dice, la quiero leer así, pues si un libro normal de 800 páginas lo leo en 3 días, pues la Biblia yo creo que una semana la leo. Y yo le comentaba, yo le decía, es que no es posible que tomemos la Biblia como un libro cualquiera, porque el estudio de la Biblia necesita profundizar. Dije, si tú lo vas a leer así, adelante. Digo, pero realmente no vamos a obtener como una enseñanza concreta de lo que la Biblia quiere decirte. Y esto va en relación también al espíritu de profecía. Cuando nosotros leemos algún libro de nuestra hermana Ellen G. White, no lo podemos leer sin la compañía de nuestra Biblia. Es importante porque incluso ella, en todo lo que relata, en todo lo que escribe, menciona textos bíblicos, con lo que ella relaciona lo que está diciendo. Su fundamento de lo que dice lo está basando en la Escritura. Es por eso que ella reconoce la Biblia como primera autoridad. Entonces es importante que si ella lo hizo y aún así escribió y todo eso, más nosotros debemos de llevar ese estudio más profundo de la Biblia, y cuando leamos los escritos de Ellen G. White, no dejemos a un lado la Biblia. Acompañemos siempre nuestros estudios con la palabra de Dios. Y realmente se nos abre un panorama muy grande cuando lo hacemos así. Hasta el libro más pequeño que escribió Ellen G. White, cuando lo acompañamos de la Biblia, sacamos una infinidad de enseñanzas y comprendemos más la Biblia, y realmente creo que es algo que nos nutre bastante como iglesia. Así es, gracias. ¿Hay algo más? ¿No? Pues bien, como ustedes habrán notado, la palabra de Dios es la única regla de fe, la única norma que nosotros seguimos para nuestro camino cristiano. No hay otras opciones para que nosotros podamos tener como libro principal. Aquellas materiales que comentamos eran libros auxiliares, material auxiliar, pero la Biblia es una sola norma de fe para nosotros. Es la única norma de fe que cada uno de nosotros debemos tener. Hemos visto a través de los tópicos que la unidad de la Biblia es impresionante, que la Biblia se interpreta a ella por sí misma, que la Biblia es clara, que la Biblia no trae confusión, al contrario trae luz hacia cada uno de nosotros, pero debemos buscar cada que leamos la palabra de Dios, la dirección de nuestro Dios, que el Espíritu Santo nos pueda dirigir. Por eso, al estudiarla, hay que orar con humildad, que también ya se comentó, con un espíritu dispuesto, y Dios nos dará toda la comprensión, aquello que no pudimos entender,
todo lo que nosotros se nos hizo alguna vez difícil, Dios lo hará fácil. Así es que les invitamos para que sigamos teniendo como única regla de fe, como nosotros, y de hecho es una de nuestras doctrinas, que nosotros tengamos la palabra de Dios como única regla de fe. Les deseamos feliz sábado y sigan disfrutando en sus hogares de una iglesia en cada hogar. Amén. Qué poderoso mensaje hemos recibido esta mañana en el repaso de nuestra lección. Ojalá que esas palabras puedan ser una realidad en nuestro diario vivir. Y quiero invitarles para concluir nuestra escuela sabática a que juntos entonemos las estrofas del himno número 205. Dadme la Biblia, vamos a entonarlo con mucho gozo para concluir. terminar con nuestra escuela sabática. Querido Padre, una vez más te agradecemos porque nos has permitido estudiar tu palabra, Padre. Queremos pedirte en esta mañana que podamos escudriñar tus escrituras, que podamos ser fieles no solamente lectores, sino aprendices de tu palabra, Padre. Que día con día sea la guía que dirija nuestra vida en esta tierra y que siempre, a donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, podamos contestar con un escrito está. Permite que nuestras vidas sean dignas de ejemplo por seguir tu santa palabra, Padre. Y ayúdanos a quienes se nos dificulta para que podamos encontrar el amor a estudiar tu palabra. Ayúdanos a esforzarnos para que día con día podamos caminar tomados de tu mano, Padre. Y que tu Santo Espíritu pueda posarse en nuestros corazones, en nuestras casas, en nuestras iglesias,
en todo el mundo en estos tiempos que tanto te necesitamos, Padre. Quédate con nosotros en este sábado, te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Feliz sábado, hermanos. Vamos a iniciar con nuestro culto divino y queremos darles una muy cordial bienvenida. Esta transmisión esperamos que llegue a cada uno de los 15 distritos que componen la misión del Valle de México. Ahora no nos podemos ver, pero agradecemos a Dios por el uso de la tecnología, porque mediante esta podemos llegar hasta sus hogares para poder juntos alabar el nombre de nuestro Dios. ¿Y qué les parece si comenzamos a hacerlo con las estrofas del himno número 28? Les invito, hermanos, para que lo cantemos con mucho júbilo, para que lo cantemos de tal forma que nuestro espíritu se eleve y sea una ofrenda agradable a nuestro Dios. Himno número 28. Dice aquí nuestro himno: "O llene nuestras vidas de fuerza, fe y valor". Y para eso, hermanos, es necesario que nosotros entreguemos nuestro corazón a nuestro Dios. Les invito para que inclinemos nuestras cabezas y juntos busquemos a nuestro Dios en oración. Querido Padre, hoy más que nunca alabamos tu santo nombre. Gracias te damos porque tú nos das vida, porque tú nos das salud, porque tú nos permites estudiar tu santa palabra. Gracias, Padre, porque a pesar de la problemática que vivimos, tú estás con nosotros. Padre Santo, en este momento requerimos de tu presencia en nuestras vidas, Padre. Necesitamos que tú estés con nosotros. Rogamos que tú nos infundas de esa fuerza, fe y valor. Que tú nos ayudes a ser valientes, a esforzarnos, a tomarnos de tu mano y poder vivir día con día, Padre. Sabemos que hay muchos hermanos que están pasando por situaciones difíciles y queremos ponerlos en tus manos. Que tú puedas obrar en cada uno de los hogares,
que tu presencia pueda ser palpable, Padre. Ponemos en tus manos a todos los enfermos, a todos los que han perdido su trabajo, Padre, a todos los que sufren de depresión, de ansiedades, por todo el miedo que se ha generado de la situación actual, Padre. Los ponemos en tus manos, nos ponemos en tus manos, Padre, y pedimos que tú obres de acuerdo a tu voluntad, que tú nos ayudes a entender que tú tienes el control de este mundo y que nosotros, por medio de la Biblia, tenemos que entender que muchas cosas van a suceder, pero que al final tenemos una esperanza, una maravillosa esperanza que anhelamos con mucha alegría, Padre. Permite que a pesar de toda la situación, de todos los sentimientos que podamos tener, que esa esperanza pueda estar viva en nuestro corazón, Padre. Que nos podamos esforzar para llegar a ese momento en que por fin veamos a tu Hijo venir en las nubes de los cielos, Padre Santo. Padre, en esta hora ponemos en tus manos también a todo el personal médico. Fortaléceles, Padre, para que ellos puedan hacer una gran labor con las personas que han sido infectadas. Ayúdanos a nosotros poder cumplir con la parte que nos toca, a ser responsables y a poder siempre dar un buen testimonio, porque te conocemos y porque somos tus hijos, Padre. En esta mañana pido una bendición especial para el pastor Misael, quien hará el uso de tu palabra, Padre. Pon en él las palabras que tú sabes que cada uno de los que estamos viendo esta transmisión necesitamos, Padre. Palabras de aliento, palabras de ánimo, palabras de vida eterna, Padre. Y que juntos, cada quien en sus casas, pero juntos en espíritu, podamos darte una alabanza grata hacia ti, Padre. Rogamos también por el perdón de nuestros pecados y nos ponemos en tus manos para que este sábado sea un sábado de bendición, Padre. Todo esto te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, ha llegado el momento para poder seguir participando de nuestras iglesias. Y quiero invitarles para que, a pesar de la situación por la que estamos viviendo, podamos seguir siendo fieles a nuestro Dios. Les invito para que mientras se recogen los diezmos y las ofrendas en cada uno de nuestros hogares, podamos ver la siguiente transmisión. Hoy nuestros templos están cerrados. Tampoco podemos reunirnos con nuestros grupos pequeños. Pero la iglesia sigue más viva que nunca. Así como los primeros cristianos, cada hogar se ha convertido en una casa de esperanza. Mientras el mundo está en pausa, nuestra fe sigue viva. Adoramos el día sábado. Descubrimos nuevas maneras para seguir hablando a otros del amor de Dios y de su segunda venida. Pero muchos miembros fieles se preguntan, ¿cómo podemos devolver a Dios aquello que le pertenece? Para hacerlo, tienes dos alternativas. Puedes hacer una transferencia directa a la cuenta de tu asociación o misión, utilizando los datos que aparecen al final de este video. Después envía una fotografía del comprobante al tesorero de iglesia por correo electrónico o WhatsApp, junto con todos los datos que se colocan en el sobre tradicional. No olvides detallar los montos de diezmos y ofrendas. Si no te es posible realizar una transferencia, guarda tus diezmos y ofrendas en un lugar especial y ponte en contacto con tu pastor para conocer la forma de hacerlos llegar a la tesorería de tu iglesia. Tus diezmos y ofrendas son resultados de tu fidelidad a Dios y permiten que la obra del Evangelio siga adelante. Probad y ved. Historia de hoy. Una fiesta para las primicias. La comunidad de agricultores adventistas que viven en la ciudad de Mamboré, al oeste de Paraná, llegó a esta región alrededor del año 1946. Desde entonces se ha mantenido una tradición iniciada por estos pioneros.
la consagración a Dios de todas las cosechas. Para marcar esta costumbre sagrada, procedente de la gente de Israel, de cuando ellos realizaban las fiestas conmemorativas, los agricultores de Mamboré crearon la fiesta de las primicias, que se celebra el primer sábado de mayo. Al inicio, la idea era realizar solamente un culto de agradecimiento entre las familias que participaban en la iglesia de Mamboré Sitio, con el objetivo de agradecerle a Dios los buenos resultados de la cosecha anual. La época escogida para la realización de la fiesta coincidía con las primeras cosechas, y por eso se le llamó Fiesta de las Primicias. Este simbolismo de entrega de las primicias está relacionado al concepto de mayordomía cristiana. Es la actitud de aquel que acepta a Cristo como su Señor, recorre sus caminos y también actúa como administrador de los asuntos de Dios aquí en la tierra. Hace 17 años se realiza la fiesta en la iglesia de Mamboré Sitio, donde más de 3.000 personas celebran la consagración a Dios de sus vidas, sus talentos, su tiempo y sus bienes. La programación se inicia el día viernes, con la realización de un culto en la histórica iglesia de Mamboré Sitio, donde solamente participan los habitantes de la región. Además de los agricultores, la pequeña iglesia rural recibe invitados especiales, que serán parte de la programación de la gran fiesta espiritual que ocurre al día siguiente. Cuando leemos este texto, En la mañana del día sábado, una multitud procedente de distintos lugares del país ya recorre el lugar, reviviendo las grandes caravanas que se reunían en la época de los pioneros. En la gran carpa montada especialmente para la fiesta, se reúnen todos los participantes con un solo espíritu de adoración a Dios. El programa de ese día está pensado especialmente para que cada participante se involucre con el significado de la fiesta y pueda llevar a sus casas, iglesias y familias una actitud de lealtad como fiel mayordomo de Dios. El momento más destacado de la fiesta ocurre cuando, de forma simbólica, las familias se reúnen para llevar hasta el altar del Señor los primeros frutos de la tierra. Cada familia selecciona lo mejor de su cosecha para representar su actitud de fidelidad con Dios y de forma muy organizada, en profunda reverencia, ingresan por el centro de la carpa, otorgándole a la ceremonia un lindo significado en esta celebración espiritual. No todos los que asisten a esta celebración son agricultores, pero todos son llamados a traer las primicias de las bendiciones recibidas a través de los diezmos y otras ofrendas. Esta es la manera que tenemos para reconocer que aquello que recibimos no es fruto del azar, sino de la providencia soberana de Dios. Y ahora les invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y las ofrendas. Que Dios les bendiga. Quiero compartir con ustedes un versículo que se encuentra en Deuteronomio 31:8. Este versículo dice así: Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Hermanos, seamos fieles a nuestro Dios. Él estará con nosotros en todo momento. Les invito para que hagamos una oración en gratitud por las ofrendas. Querido Padre, te agradecemos porque tú provees. Gracias porque tú nos das el alimento que necesitamos físico y espiritual. Y Padre Santo, en este sábado queremos agradecer por los diezmos y ofrendas recibidos. Que tú los puedas utilizar de la mejor manera, que tú dirijas para que esas ofrendas, esos diezmos, nos ayuden a hacer crecer esta obra, Padre. Bendice a todas las personas que han perdido sus trabajos, que tienen problemas económicos. Y ayúdanos a siempre recordar que tú irás delante de nosotros, Padre. En tu nombre, amén. Muy bien, pues ha llegado un momento muy especial para los niños.
Quiero invitar esta mañana a la hermana Lara. Ella nos va a compartir una bonita historia para que todos los niños puedan alabar con nosotros en nombre de nuestro Dios. Buenos días. Esta mañana tenemos el rincón infantil y como sabemos estamos hablando de Elena White. El título para hoy es Un compañero para la vida, parte 2. La semana pasada hablamos de Elena White y en el momento que ella obtuvo a su pareja de vida, que fue Jaime White, de ahí tomó ella el nombre. ¿Saben? Yo tengo a mi compañero de vida, es mi esposo, el pastor Misael Hernández. Él y yo platicamos mucho, compartimos muchas experiencias, salimos de viaje, platicamos, servimos a la iglesia y para nosotros es un gran gusto. ¿Saben? El versículo de esta mañana lo encontramos en Marcos 10:45 y dice así: porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La vida de servicio es un gran privilegio y nosotros servimos a nuestro Dios. Elena y Jaime White eran una pareja que se amaban muchísimo. La semana pasada vimos que ellos se casaron el 30 de agosto de 1846 y a ellos les gustaba servir a Jesús. Hubo un día en que ellos tenían un evento especial en el que tenían que ir a predicar a la ciudad de Kalamazoo, en Michigan, Estados Unidos. Y entonces ellos tomaron un tren y partieron para allá. En el camino, Elena se sintió enferma y empezó a decaer y se sentía muy cansada. En el camino Jaime la iba cuidando, pero al llegar en la estación del tren, Jaime se asomó por la ventana y se dio cuenta que había muchísima gente. Había tanta gente que no podía pasar y su esposa se sentía muy enferma. Jaime era muy ocurrente y se quedó pensando qué podía hacer para sacar a su esposa de ahí. Se le ocurrió una idea. Entonces tomó a su esposita, la cargó entre sus brazos y empezó a gritar: ¡mujer descompuesta! ¡Mujer descompuesta! Y de esa manera se abrió paso entre la gente. Ellos eran una pareja que amaban a Jesús y les gustaba servir. ¿Saben, chicos? Nosotros también somos servidores de Jesús. Y en este momento nosotros podemos aplicar el servicio también en nuestra vida. Podemos hacerlo de manera práctica, ayudando a papá, ayudando a mamá, ayudando a nuestros hermanitos, para compartir el amor de Jesús. Podemos hacer cosas pequeñas o cosas grandes, recoger basura, ayudar en los trastes, pero también podemos compartir el amor de Jesús con nuestros vecinos. Si conocemos a algún amiguito que tiene alguna necesidad, podemos compartir con ellos. Esa es la forma de servir. Esa es la forma de compartir el amor de Jesús. Sigamos aprendiendo a lo largo de este año acerca de Elena y que el Señor pueda ayudar a nuestras vidas a ser más amorosos y serviciales. Que el Señor les cuide. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo es el título del próximo himno. Les invito a todos para que juntos entonemos las estrofas del himno número 395. Esperar en sus promesas.
invitarles, hermanos, para que busquemos en nuestra Biblia, en el libro de Apocalipsis, capítulo número 22, versículo 12. Apocalipsis 22, 12, dice así: He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Con estas palabras quiero invitarles para que juntos podamos disfrutar del tema del culto divino. Esta mañana está a cargo del pastor Misael Hernández, el pastor del distrito de Metepec. Pastor, es su tiempo. Muy buenos días, estimados hermanos. Un feliz sábado para cada uno de ustedes. Estoy muy contento de poder en esta hora compartir el estudio de la palabra del Señor. Hasta donde se encuentren, les enviamos un abrazo. Esperamos que allí en casa todos puedan estar bien con la bendición de nuestro Dios. Y ahora queremos tomar unos minutos para que juntos podamos meditar en un mensaje importante para nuestras vidas. Especialmente me parece que puede ayudarnos en el contexto de lo que nos toca vivir. Para lo cual voy a pedirles, por supuesto, que tengan su Biblia ahí con ustedes. La vamos a utilizar, vamos a buscar algunos textos como fundamento para nuestro estudio de esta mañana. Vamos a buscar el libro de Mateo, capítulo 25. Vamos a buscar todos, por favor, el libro de Mateo, capítulo 25. Aún los niños que están allí con ustedes, vamos a pedirles que abran su Biblia, que la traigan, para que todos podamos ir a la base de la cual vamos a tomar de la Escritura para el estudio de hoy. Mateo capítulo 25. ¿Saben, hermanos? Esta porción de la Escritura viene desde el capítulo 24 de Mateo. Quizá debemos recordar un poquito que es allí cuando dice la Biblia que Jesús está con sus discípulos y están en el templo, ¿verdad? Y entonces hace Jesús una declaración: ¿veis todo esto? Os aseguro que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y dice la Escritura, ¿verdad?, en el versículo 3, sencillamente, que cuando estaban en el monte de los olivos, se acercan los discípulos y le preguntan: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? De forma tal que a partir de ahí Jesús comienza una enseñanza a sus discípulos y se le conoce, ¿verdad?, como la parte profética, la enseñanza profética de Jesús. Algunos dicen que es sencillamente el sermón profético de Jesús. En él, por supuesto, nos presentó, nos advirtió algunos de los elementos y de las acciones que van a ocurrir, ¿verdad?, previas a su regreso. Jesús, por ejemplo, una de las cosas que habla es de la destrucción del templo en Jerusalén. Habla también de las señales, en lo que tiene que ver con la naturaleza, de lo que va a ocurrir previo a su regreso. También Jesús aclara que va a volver visiblemente, ¿verdad? Algunas señales que habrá en el cielo. Después Jesús introduce la lección de la higuera, hasta que finalmente llega a un versículo que me parece fundamental, que nos va a conectar con Mateo capítulo 25. Dice el versículo 42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Y entonces, a partir de este concepto, a partir de esta idea que Jesús ya mencionó, es que Él va a presentar unas parábolas que van en el contexto precisamente de velar, porque no sabemos el día que Jesús vendrá por nosotros. Podríamos añadir, por supuesto, ¿verdad?, que no solamente es velar, sino también prepararnos para ese momento. Y entonces en el capítulo 25 de Mateo, a partir del versículo 1 y hasta el 13, nos presenta una parábola que es muy importante para nosotros los adventistas. Es muy importante para todo aquel que desea prepararse para el regreso de Jesús. Vamos a leer estos pasajes. Mateo 25, del 1 al 13. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no llevaron aceite con ellas. Algunas personas pueden decir aceite extra con ellas. En cambio, las prudentes tomaron aceite en sus vasijas junto con el de sus lámparas. Y como el novio tardaba, todas cabecearon y se durmieron. A medianoche oyeron el clamor,
ahí viene el novio, salid a recibirlo. Entonces todas las vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que lo venden y compran. Y mientras fueron a comprar, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, y dijeron, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, os aseguro que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Jesús utiliza esta figura de las vírgenes para querer enseñarle a los seguidores de él en los últimos días la importancia de estar preparados. Como hemos dicho, la importancia de velar y orar, porque no sabemos el día y la hora en que Jesús vendrá. Para poder tener una mejor comprensión de la parábola, es importante que nosotros expliquemos y aclaremos qué representa cada uno de los elementos o de los personajes que presenta el párrafo bíblico. Mateo 25, versículo 1 dice que el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Vamos a ver la Biblia, ahí en Apocalipsis 19:9. Este texto nos va a ayudar a nosotros para comprender quiénes son estas vírgenes, a quiénes representa estas vírgenes. Y mire, dice Apocalipsis 19:9, y él me dijo, escribe, bienaventurados, puede utilizarse otra palabra de acuerdo a la versión, puede ser dichosos, los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Además dijo, estas palabras son verdaderas porque son de Dios. En primer lugar, las vírgenes pueden representar a aquellos que son invitados a la cena de la boda del Cordero. Que de paso, en realidad lo que Dios quiere es que todos estemos allí. Así lo declara, por ejemplo, San Juan 3:16, ¿verdad? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, la invitación para el reino de los cielos es para todos. Así que las vírgenes bien pueden representar a aquellos que reciben la invitación para que estemos allá con él en la eternidad. El texto dice también, regresamos a Mateo 25, que esas vírgenes toman sus lámparas y salen a recibir al novio. La Biblia hace referencia en el Salmo 119:105, lámpara es a mis pies, tu palabra una luz en mi camino. De forma tal que podemos decir que las lámparas que toman las vírgenes representan, por supuesto, la palabra de Dios. Es decir, son personas que conocen la voluntad de Dios, que han estudiado la Escritura y que de hecho no solamente eso, sino que quieren ser partícipes, ¿verdad?, del anuncio de la proclamación del regreso de Jesús. Así que mire, hemos descubierto aquí que las vírgenes son todos aquellos que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Hemos dicho, ¿verdad?, que las lámparas son o representan la palabra de Dios, pero dice que hacen algo, dice que salen a recibir al novio. La Escritura dice allá en Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27, hacen referencia a que Cristo, ¿verdad?, que nosotros los esposos debemos amar a nuestras esposas así como Cristo amó a su iglesia. Así que aquí tenemos una referencia de que el esposo, el novio, ¿verdad?, es sencillamente Cristo Jesús. Así que mire, vamos a explicarlo rápidamente. Las vírgenes, todos representan a todos aquellos que son llamados para estar con Jesús en la eternidad. Toman esas vírgenes la palabra de Dios, lo que significa que son personas que estudian la Biblia, que aparentemente son, podríamos decirlo de alguna forma, miembros de iglesia. Y dice que salen a recibir al novio, lo que significa es que lo están esperando para que se pueda celebrar la boda del Cordero. Entonces, este grupo está ansioso, ¿verdad?, de que la boda se celebre, de que Jesús vuelva para que se efectúe. Así nosotros los adventistas estamos ansiosos de que Jesús regrese pronto a este mundo y las cosas puedan ser diferentes.
Pero en el versículo 2, la connotación de la situación nos cambia un poco y ahora va a explicarnos qué pasa con todas esas vírgenes, con todos esos que fueron invitados para estar con Jesús en la eternidad. Y los divide sencillamente. Dice el versículo 2, 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Ahora, ¿cómo podemos nosotros determinar quiénes son los prudentes, quiénes son los insensatos? Que de paso, ¿verdad? Allí en el versículo 3 nos va a aclarar cómo se llega a esta conclusión. Dice que las insensatas toman sus lámparas. ¿Recuerdan que dijimos que son las lámparas? Muy bien, las lámparas significan o representan la palabra de Dios. Ahora miren, dice que ellas sí toman la palabra de Dios, toman sus lámparas, pero se equivocan o dejan de hacer algo. Dice, mas no llevaron aceite con ellas. Recuerde que yo dije, ¿verdad?, en la lectura, que puede haber una versión que diga aceite extra con ellas. Bueno, aquí aparece otro elemento en la parábola. Zacarías 12:10 hace alusión, ¿verdad?, a que el Espíritu Santo puede ser representado, ¿verdad?, por el aceite. Así que todo indica, ¿verdad?, que sí toman la Biblia, toman su lámpara, pero hace falta, ¿verdad?, que lleven aceite con ellas. Parece ser que no va a ser suficiente. Recuerden, por favor, el contexto. Hemos dicho, ¿verdad?, que la preparación es la palabra importante para este estudio. Así que a lo mejor ellas no se prepararon sencillamente para encontrarse con el novio. Se confiaron un poquito a lo que sencillamente ya tenían allí en sus lámparas. Ahora miren ustedes. Dice el versículo número 4. En cambio, las prudentes tomaron aceite en sus vasijas junto con el de sus lámparas. ¿Qué nos indica esto? Bueno, sencillamente como lo mencionamos hace unos segundos. Todo radica, ¿verdad?, en que se confiaron, quizá pensaron que como ya viene, pues no creo que tarde mucho. Probablemente este aceite que yo llevo en mi lámpara será suficiente y no necesitaré más. Pero hubo otro grupo que dijo, bueno, no sabemos, ¿verdad?, porque no nos aclaró exactamente la hora. Así que no sea, ¿verdad?, que nos equivoquemos en asuntos de tiempo, mejor llevemos un poquito más de aceite. ¿Cuál fue la diferencia en estos dos grupos? Sencillamente que hicieron provisión para enfrentar o para la espera del regreso de este novio para que se celebren las cenas de las bodas del Cordero. Dice el versículo número 5, y como el novio tardaba, todas cabecearon y se durmieron. Voy a repetir eso. Como el novio tardaba, todas cabecearon y se durmieron. Mire, hemos dicho que todos son invitados, todas son invitadas. Hemos dicho que todas tomaron sus lámparas y todas tenían la Biblia, sabían, entendían. Pero ahora en algo sí se equivocan, ¿verdad? Bueno, dijimos, ¿verdad?, también que hay dos grupos, unas son insensatas, otras son prudentes, pero en algo que sí se equivocan todas, tanto las insensatas como las prudentes, es que sencillamente pensaron que el novio se tardaba. Ahora, ¿cómo podemos determinar cuándo alguien se está tardando? No sé si en alguna ocasión usted ha hecho una cita con alguna persona y han determinado no solamente el lugar, el día, y también han determinado quizá la hora. Y usted dice, por ejemplo, no, mira, nos encontramos en tal lugar, tal día, a las 12, allí te veo. ¿Y qué le parece si usted es de las personas puntuales? Usted llega, ¿verdad?, al horario acordado, el lugar, el día, usted está allí, son 10 para las 12, sencillamente, bueno, pues yo llegué un poquito antes, se va acercando, ¿verdad?, el tiempo, revisa el reloj, ya son las 12, ya debería estar aquí, y entonces dan las 12:05, las 12:10, y entonces usted empieza un poquito a desesperarse, a preocuparse quizá porque la persona con la que pactó esta reunión no llega. Pero ¿qué le parece si usted es de las personas pacientes y usted sencillamente llegó 15 minutos para la 1
y la persona no llega. Usted ya entonces podría decir, ¿verdad? Pues no solamente ya se tardó, sino que probablemente ya no va a venir. ¿Cuál fue el factor que determinó que usted pudiera decir, ya se tardó? Exacto, la hora. Porque ustedes se acordaron a encontrarse a las 12 del día. ¿Cuál fue el error de estas vírgenes? El error de ellas es pensar que el novio se tardaba, pero en realidad no se tardaba, porque el novio nunca dijo la hora en que él volvería. El error de ellas es pensar que sencillamente el novio se está tardando. Y como ellas suponen que el novio ya se tardó, entonces en consecuencia dice que todas cabecean y se duermen. Hermanos, hay algunas razones por las cuales nosotros podemos dormirnos. Hay algunas que son bastante lógicas. Por ejemplo, una de las razones por las cuales dormimos es por el cansancio, ¿verdad? Nosotros a lo largo del día tenemos actividades que nos agotan, gastamos energía, y entonces para renovarlas, ¿verdad? Vamos a dormir, vamos a la cama, ¿verdad? Descansamos, dormimos cierto número de horas, y entonces, si Dios lo permite, al otro día abrimos los ojos para iniciar las actividades de una nueva jornada. Así que una de las razones por las cuales dormimos es el cansancio. Otra razón por la cual a veces podemos dormir, estimados hermanos, quizá pueda ser por la enfermedad. Hay personas, ¿verdad?, que cuando están enfermas sencillamente le dicen debes descansar, no debes salir, debes estar en casa o estar en algún lugar especial, sencillamente para que estés descansando. Entonces, ese es otro sueño reparador, ¿verdad?, que ayuda al cuerpo a que se regenere, a recuperarse, ¿verdad?, de la enfermedad. Ese es otra situación por la cual nosotros dormimos. Pero también hay una tercera razón, hermanos. Y yo no sé si alguna vez usted ha experimentado el dormirse por aburrimiento. Si usted a veces ha estado aburrido, ¿verdad?, ¿qué es lo primero que viene, ¿verdad?, a nuestro cuerpo? Pues el querer dormirse. Probablemente has estado en una clase aburrida o has estado en algo que probablemente no capta mucho tu atención. Entonces, cuando menos te das cuenta, empiezas a cabecear y te empiezas a quedar, ¿qué cosa? Dormido. Hay una cuarta razón. También te quedas dormido cuando hay confianza, cuando estás confiado. Pues al cabo ya avancé lo que tengo que hacer, ya cumplí con algunas cosas de hoy, pero me voy a dormir un poquito, porque estás confiado. Y saben, hermanos, yo creo que no es malo dormirse por cansancio, no creo que sea malo dormir por enfermedad, pero sí creo que pueda ser peligroso como iglesia quedarnos dormidos por aburrimiento y peor aún por tener confianza. Y no es que no confiemos en Dios, sino que no estemos alerta de su pronto regreso. ¿Cuántos de nosotros probablemente espiritualmente nos encontramos en esta situación? Algunos estamos aburridos, algunos, ¿verdad?, pues sencillamente pensamos que las cosas que ocurren en la iglesia no son tan atractivas, y algunos nos atrevemos a decir, ¿verdad?, es que está aburrida, no me llama la atención, es que los programas que se hacen no me atrapan, ¿verdad?, es que siempre son los mismos, y a veces esto nos puede llevar a un aburrimiento y nos puede desembocar, nos puede llevar sencillamente a que espiritualmente nos encontremos dormidos. Hermanos, también uno de los puntos que mencioné es que probablemente la confianza nos haga pensar de que pues no pasa nada, ¿verdad? Sencillamente Dios está al control de todo y mientras tanto pues yo no hago nada, no se refiere a este asunto. Puede ser que algunos estemos confiados de forma equivocada, pensando que no ocurre nada, y si ocurre algo, hermanos. Todo se está alistando, todo se está acomodando para el pronto regreso de Jesús a este mundo. De paso, yo creo firmemente que quizá esta situación que nos toca vivir, esta pandemia que enfrentamos, esta situación del coronavirus sencillamente viene, por supuesto, a ayudarnos a los que creemos en Jesús y a los que confiamos en su palabra, a que esto no es casualidad.
Esto está ocurriendo por algo. Esto sencillamente, a veces yo lo he explicado en casa con mi familia y les he dicho, yo creo que este es un momento de gracia. Este es un momento que Dios quiere utilizar para despertarnos precisamente de ese letargo en que nos encontramos. Para que no estemos confiados pensando que no ocurre nada. Para que miremos al cielo y busquemos a Jesús en estos momentos especiales. No podemos seguir siendo indiferentes. No podemos seguir estando dormidos espiritualmente. Hoy más que nunca el pueblo de Dios debe despertar, debe prepararse, debe animar a los suyos y debe animar a otros para que la gracia, para que la salvación nos cubra el mayor número de personas posibles. De forma tal que este evangelio nos ayude a mirar a Jesús y a confiar en que Él volverá pronto a este mundo. No pensemos, ¿verdad?, que es una desgracia esto que nos ocurre. Puede ser que nos haya afectado, no estoy diciendo eso. Algunos hermanos nuestros pues se han visto afectados en sus empleos, otros en la disminución de horas de trabajo, ¿verdad? Pero de todo esto tenemos que entender que sencillamente es una advertencia que Dios nos hace para prepararnos. Y si por alguna razón allí alguien está pasando dificultades, no te olvides de las promesas de Dios. Él va a estar contigo. No te desesperes. Él hará un milagro. Él va a enviar a quien menos te imaginas. Va a mover montañas para que ninguno de sus hijos sufra necesidades o haya escasez en sus hogares. Así que confía en Jesús en esta hora. Y como hemos dicho, ¿verdad?, la Biblia dice que ellas pensaron en el versículo 5 que el novio tardaba y todas cabecean y se duermen. Pero en el versículo 6 dice, a medianoche oyeron el clamor, ahí viene el novio, ¿verdad? Dice, ahí viene el novio, salid a recibirlo. Y entonces todas las vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Es decir, es el mensaje previo, ya viene el novio, como hemos dicho, ¿verdad? Esta pandemia es una señal de que nos dice a nosotros también, ya viene Jesús, está en las puertas, pronto estará aquí. Así ellas, ¿verdad?, oyen el clamor, ahí viene el novio, prepárense, salgan a recibirlo. Y entonces lo que ellas hacen es, dice, toman las lámparas, se arreglan, ¿no? Porque pues probablemente como se quedaron dormidas, pues estaban desalineadas, ¿verdad? Un poquito ahí desarregladas. Entonces ellas rápidamente se componen, se arreglan, toman sus lámparas y entonces dice la Biblia, salen a recibir al novio, ¿verdad? Dice que todas, en el versículo 7, todas las vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y entonces aquí viene la diferencia. ¿Cuál fue el punto medular? Versículo número 8. Las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas, ¿qué pasa? Se apagan. Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Recuerdan ustedes que dijimos, ¿verdad?, que las lámparas representan la palabra de Dios. Y dijimos también, ¿verdad?, que el problema no es que no lleven la lámpara, porque allí la tienen. El problema es que el aceite se está terminando. No hay ese último, ¿verdad?, ¿qué podemos decir? Reserva para poder enfrentar el momento crítico, el punto importante para recibir al novio. Antes sí les alcanzó, pero ya para el punto medular, ya para encontrarse con Jesús, con el novio, hay un problema. El aceite se está apagando, se está acabando. Yo me acuerdo un poquito, hermanos, quizá alguno de ustedes recuerda, cuando yo era niño, mi abuelita allá en casa, tenía unas lámparas que entiendo que se llaman quinqué. Es una lámpara que tiene un depósito, tiene una mechita, ¿verdad?, tiene una perilla, y sobre él lleva, ¿verdad?, una cubierta. Y yo recuerdo, ¿verdad?, que si usted quería utilizar esa lámpara, le ponían petróleo, ¿verdad?, al depósito, y entonces mojaban la mechita, la abuelita le encendía, y si usted, ¿verdad?, quería alumbrar poquito, entonces sacaba poquito la mecha y alumbraba poquito. Pero si usted quería alumbrar más, ¿verdad?, sacaba la mecha, ¿verdad?, y entonces alumbraba más, y ponía usted la cubierta.
¿Saben, hermanos, lo que está ocurriendo aquí? Parece ser que el aceite se está acabando. Probablemente las vírgenes están tratando allí con ese poquito de aceite, tratar de que el fuego no se extinga, no se apague. Y probablemente en ese afán sacan, ¿verdad?, la mecha, ¿verdad? Si fuera un quinqué, sacan la mecha, pero ya no da para alumbrar. Lamentablemente esto les está ocurriendo ya en el momento crucial, cuando el novio ya viene. Todo parece que el novio ya está a las puertas. Yo te hago una pregunta, estimado hermano, estimada hermana. ¿Qué tan llena está tu vida del Espíritu Santo? ¿Qué tanto aceite tienes en ti? ¿Qué tanto aceite tiene tu lámpara? ¿Es una lámpara que puede alumbrar a todo el mundo? ¿O es una vida, verdad, que por más que tratas, va de poquito aceite y no puedes alumbrar? ¿Y sabes qué es lo peor? Que probablemente tenemos poco aceite en el punto medular, en el punto crucial, porque Cristo está a las puertas. Estimados hermanos, este es un momento de gracia. Este es un momento que no podemos dejar pasar. Esta es nuestra oportunidad de llenar nuestra vida del Espíritu Santo. Esta es nuestra oportunidad por si alguno nos encontramos cabeceando o estamos totalmente dormidos espiritualmente. Este es el momento de despertar. Este es el momento en el cual nosotros tenemos que poner nuestra vista en nuestros objetivos, en lo que importa en estos momentos, el regreso de Jesús. Él va a venir, hermanos, está a las puertas. Y su pueblo, su iglesia, debe hacer todo lo necesario para estar listos en ese encuentro con Cristo Jesús. Las prudentes responden en el versículo 9, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que lo venden y compran. Recuerden, por favor, que lo único que puede darnos el Espíritu Santo es nuestro buen Jesús. Hay que pedírselo, hay que llene nuestras vidas, ¿verdad? Es un buen consejo que las prudentes les dan. Mira, es que si te doy me va a faltar, mejor anda y ve y compra. Pero todo parece indicar que va a ser demasiado tarde en ese momento. Por eso insistimos que ahora es cuando nosotros debemos llenar nuestras vidas de ese aceite que es el Espíritu Santo. Porque dice que en el versículo 10, mientras fueron a comprar, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda. Y entonces mire lo que ocurre, se cerró la puerta. Es decir, mientras aquellas, ¿verdad?, tomaron las lámparas, fueron a buscar el aceite, a encontrarlo, a comprarlo, pues en ese momento, ¿verdad?, cuando estaban distraídas en otra cosa que no debían hacer, sino esperar simplemente a Jesús, dice que es en ese momento cuando llega el novio. Y se celebra la reunión, la boda. Y el pasaje dice sencillamente que la puerta se cerró. Lo que nosotros creemos, ¿verdad?, como el periodo de gracia se va a cerrar. Hermanos, hoy tenemos oportunidad, como hemos insistido. No dejes pasar la oportunidad de consagrarte a Dios. Estos son días especiales en los cuales nosotros podemos hacerlo. Dice el versículo 11, después vinieron también las otras vírgenes y dijeron, Señor, Señor, ábrenos. Que de paso, hermanos, me parece que este es un ruego. Y todo parece indicar, ¿verdad?, que probablemente ya tenían un tiempo allí tocando, ¿no? Se cerró la puerta y parece que ya habían regresado. Y ya estaban tocando allí hace un tiempo. Y entonces esto ya es un ruego, Señor, Señor, ábrenos. Probablemente aquí faltó añadir la palabra para que podamos entender que era un ruego. Señor, ábrenos, por favor, ábrenos. Pero sencillamente la respuesta de Jesús en el versículo 12 es, pero Él respondió, os aseguro que no os conozco. Probablemente, hermanos, esta sea una de las declaraciones más tristes que la Escritura pueda registrar. Probablemente sea esta una de las frases más contundentes, arrolladoras, pero muy triste. ¿Te imaginas? ¿De qué sirvió estar esperando a Jesús? Ellos estaban esperando al novio.
¿De qué sirvió, verdad, tener esas lámparas preparadas? ¿De qué sirvió si en el momento crucial les hizo falta el Espíritu Santo? Porque se confiaron, porque estaban durmiendo espiritualmente, ¿verdad? Hermanos, yo creo sencillamente que serán palabras dolorosas que Jesús va a pronunciar. Os aseguro que no os conozco. En tus manos está, por supuesto, que tú decidas en qué grupo quieres estar. Todos somos invitados para estar en el reino de los cielos, pero no todos están haciendo planes para estar aquí. Por eso la Biblia determina y denomina, ¿verdad? Unos son prudentes, otros son insensatos. ¿De qué grupo eres tú? ¿De los insensatos o de los prudentes? Y si por alguna razón te encuentras en ese grupo que no está preparándose, te animo en el nombre del Señor a que nuevamente, ¿verdad?, ajustes tu vida, alinees tus pensamientos y tus acciones a las voluntades divinas. Vuelve a la Biblia, que tus pensamientos estén encaminados a la eternidad. Pide a Dios el derramamiento del Espíritu Santo para que entonces, ¿verdad?, Él te pueda guiar a Jesús, nuestro único Salvador. Para que, hermanos, ese día, en lugar de escuchar esas palabras tristes, seamos de ese grupo que estuvo preparado para entrar con Él a la cena de la boda del Cordero. No sé ustedes, pero al menos yo quiero estar ese día con Jesús. Quiero gozarme con Él en la eternidad. Y toda esta situación difícil que vivimos habrá terminado. Habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Nos gozaremos de la compañía de Jesús. Estaremos así con Él por toda la eternidad. Hay que animarnos unos a otros con estas palabras. Hay que prepararnos entonces. Y no olvidemos especialmente seguir el consejo del versículo 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Es verdad, no sabemos el día y la hora, pero lo que sí sabemos es que Jesús vendrá en gloria y majestad por usted y por mí. Este es un tiempo especial para que podamos prepararnos para su pronto regreso. Deseo con todo el corazón que el Señor te bendiga. Muy bien, para concluir el culto de este día, les voy a invitar para que entonemos las estrofas del himno número 186. Hace años lo escuché. Thank you.
Nuestro Padre y Dios que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre. Queremos agradecerte, oh Señor, por el estudio de tu palabra esta mañana. Rogándote, oh Señor, que sea tu Espíritu Santo quien nos anime a mirar a Jesús y así prepararnos para estar contigo en la eternidad. En todas las señales y todo lo que nos toca vivir podamos comprender juntos que son un llamado, una advertencia para que nosotros, si por alguna razón estamos alejados, hemos sido descuidados en el crecimiento espiritual, podamos componer las cosas con tu ayuda y entonces así alinear nuestras vidas a tu voluntad para que juntos caminemos a la eternidad. Acompáñanos este lindo sábado, bendícenos a todos. Si por alguna razón alguno está pasando dificultades, que tu gracia le alcance, le puedas cobijar cerca de ti, Señor, y que podamos como un solo pueblo gozarnos en este día. Gracias por todo tu amor, gracias porque has hablado a nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Esperamos que estas transmisiones sean de mucha bendición para la vida de cada uno de los hermanos que nos sintonizan. Les recordamos que el miércoles, viernes y sábado seguiremos transmitiendo para que puedan acompañarnos y juntos alabar el nombre de nuestro Dios. Dios les bendiga y que tengan un feliz sábado.